Hola a todos, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias en cómputo cuántico. Hoy presentamos al maestro en ciencias, José Alberto Guzmán Vega, quien es estudiante del doctorado en en ciencias físico-matemáticas de nuestra SFEM, y donde sus estudios se centran en el álgebra y la teoría de conjuntos, específicamente en la teoría de códigos y combinatoria infinita. Él obtuvo su maestría por la SFEM con una tesis centrada en la teoría de Zermelo-Fraenkel con el axioma de determinación. Su investigación se ha enfocado en teoremas de tipo Ramsey, Owings y Hinman, y ha sido ponente invitado en varias conferencias, de las cuales destacamos sus participaciones en la Quinta Escuela de Lógica y Conjuntos de la UNAM Campus Morelia, el taller de posgrado en álgebra lineal sobre campos finitos y sus aplicaciones en la Universidad de Brown y el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. En esta ocasión, el maestro José Alberto nos presenta la charla que lleva por título El algoritmo de Grover, encontrando una aguja en un pajar cuántico, donde nos habla de uno de los algoritmos cuánticos que más destacan en evidenciar la aceleración en comparación con el cómputo clásico. Muchas gracias, Roberto. Y justamente, como ya mencionó, hoy vamos a hablar de algo llamado el algoritmo de Grover. ¿Okay? Primero me gustaría hablar un poquito del contexto histórico. Todo esto, o bueno, gran parte, la idea del cómputo cuántico realmente empieza con Feynman, el cual ni siquiera es un artículo, me parece que nada más es un ensayo, justamente propone que la naturaleza obviamente es cuántica y por ende solo la podemos simular realmente si queremos ser increíblemente precisos mediante el uso de computadoras cuánticas. Después, o bueno, en el entremedio podríamos decir que todavía no había ni siquiera una noción de qué sería una computadora cuántica. Recordemos, por ejemplo, en la computación clásica teníamos una máquina de Turing. ¿Qué sería una máquina de Turing cuántica? No había un equivalente. Un par de años después, David Deutsch justamente hace lo que sería ese equivalente al describir la primera computadora cuántica universal. Y el primer algoritmo en demostrar una ventaja cuántica. Aquí esta ventaja cuántica realmente es en cantidad de pasos. No disminuye la complejidad de nada todavía. Solamente disminuye la cantidad de pasos de un algoritmo clásico respecto a un cuántico. Un año después, Bernstein y Vazirani formalizan la noción de lo que vamos a ver que es un oráculo. Más adelante voy a detallar un poquito más en eso. Y la existencia de una clase de problemas que van a tener aceleración cuántica. Ya no solo uno, ya no solo un algoritmo, sino toda una clase de problemas que vamos a tratar. Un año después, Peter Shor justamente descubre un algoritmo muy ampliamente utilizado, que es el algoritmo de Shor, que nos ayuda a factorizar semiprimos en particular en un tiempo polinomial. Y esto, aquí es cuando empieza, yo diría, el boom del cómputo cuántico, porque resulta que su algoritmo amenaza la criptografía RSA, que es la criptografía que seguimos utilizando al día de hoy. Y 2 años después, en 1996, Loeb Grover ofrece ahora un algoritmo de aceleración cuadrática que va a ser aplicable a cualquier tipo de problema que sea de búsqueda no estructurada. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense que tenemos un conjunto de n elementos y queremos encontrar un elemento específico marcado. Me gusta pensar en como si fueran cajitas, todas están completamente blancas por dentro, excepto una que tiene un tache o una palomita, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es encontrar esta cajita con tache o con palomita. En el cómputo clásico la solución es bastante sencilla. Vamos checando caja por caja. En el mejor de los casos, tomas una caja, la abres y encontraste el elemento marcado. En el peor de los casos, es la última caja que abres, ¿no? Entonces, para esto vamos a requerir de una o n consultas, dependiendo del caso, y en promedio, en particular, esta cantidad de consultas va a depender linealmente de n, ¿no? En promedio, n medio consultas.
y por ende esta solución es de complejidad ON, para quienes estén más o menos familiarizados con esa notación. Y aquí es como se ve, ¿no? El algoritmo. Vas buscando primera caja, segunda, tercera, hasta que llegas al elemento con la marca. Y ahora es a partir de aquí donde vamos a empezar a utilizar las nociones del cómputo cuántico. ¿Ok? No sé si recordemos, me parece que mi compañero David justamente habló de esta matriz. Y cuando nosotros hablamos de una compuerta cuántica, a diferencia de una compuerta lógica, que es un circuito booleano, una compuerta cuántica son matrices unitarias. ¿Ok? Por matrices unitarias queremos decir esta condición. La matriz H de la que estemos hablando, por su transpuesta conjugada, deben dar la identidad. Y por ejemplo tenemos esta compuerta H, que es justamente a la que se le llama la compuerta de Hadamard, y lo útil es que trae superposiciones uniformes, esto. De hecho, ahorita rápidamente podemos probar que esta es en efecto una matriz unitaria. Recordemos ahorita la definición de H-daga, simplemente es transpuesta y después conjugada. Y ahora, ¿qué notan de la matriz H que tenemos aquí? 1, el primer paso es simétrica, entonces en particular H es lo mismo que su transpuesta. Y no solo eso, sino que todas sus entradas son reales, no ven ningún número complejo ahí. Entonces, si conjugas todas las entradas, obtienes la misma matriz. Entonces, lo único que tenemos que hacer para ver que esta matriz H es en efecto unitaria es multiplicarla por sigo misma. Bueno, salen las constantes, ese 1 sobre raíz de 2 se vuelve un medio, porque lo multiplicamos por sí mismo. Y ahora nada más hacemos multiplicación de matrices, usual. Y bueno, chequemos la primera componente, sería 1 por 1 más 1 por 1, que sería 2. Para este sería 1 por 1 más 1 por menos 1, que va a dar 0. Aquí también va a dar 0, y aquí va a dar 1 por 1 más menos 1 por menos 1, otra vez o 2. Y pues justamente esto es la matriz de identidad, ¿no? Entonces así podemos checar rápidamente que en efecto esta matriz es una compuerta cuántica, porque ella misma por su, en este caso daga, es la identidad. Y ahora podemos checar rápidamente cómo actúa en los vectores base, inclusive podemos hacer este calculito, ¿no? Rápidamente. Recordemos aquí que cuando nosotros hablamos del ket 0, únicamente hablamos realmente del vector básico 1, 0, ¿no? Y haciendo justamente el mismo procedimiento obtenemos únicamente una multiplicación de matrices y justamente como que factorizas, o bueno, quitas los elementos básicos y obtienes de vuelta, este es lo que le corresponde al 0, esto es lo que le corresponde al ket 1 y obtienes esto muy rápidamente. Similarmente, si lo haces por 1, pues únicamente obtienes un cambio de signo acá, ¿no? Que vendría por este menos 1 que tiene acá, ¿ok? ¿Cómo se ve esto? Es bastante simple. Nuevamente vamos a retomar un poquito un concepto del que han hablado en todas las pláticas, que es la esfera de Bloch. Es una muy buena manera de visualizar esto. Y es los vectores 0 y 1, simplemente los vemos como los polos de esta esfera, ¿ok? Entonces, la matriz de Hadamard lo único que hace es una rotación. Básicamente los mueve ahora estos puntos antipodales, que les llamamos más y menos, muy ingeniosamente, porque aquí tenemos un signo más y en el otro tenemos un signo menos. ¿Por qué es importante esta compuerta? Es porque trae superposiciones. En general, para n minúscula qubits, vamos a llamar a 2 a la n como n mayúscula, ¿ok? Esto va a ser una notación que vamos a estar
utilizando constantemente, entonces manténganlo presente. Y aplicamos la compuerta de Hadamard n veces, por así decirlo, como si la aplicáramos qubit por qubit. Esto es lo que significa este producto tensorial acá, al estado inicial 0 tensor n, que realmente no es otra cosa más que una cadena de n ceros, n minúscula, qubits, ¿ok? En particular, lo que hace la matriz de Hadamard es nos va a dar una superposición de todos los estados básicos posibles. En otras palabras, por ejemplo, aquí tenemos los dos estados básicos 0 y más menos 1, y ambos tienen el mismo coeficiente, ¿no? Que en este caso es 1 sobre raíz de 2. Aquí ocurre lo mismo, aplicas Hadamard como qubit por qubit a todos a esta cadena, y únicamente obtienes todos los estados básicos, y con el mismo coeficiente, que es 1 sobre raíz de n, mayúscula, ¿no? Y en particular, si recordamos algo que también mencionaron brevemente, es la regla de Born, ¿no? Que recordamos que la probabilidad de que cuando medimos o colapsamos un estado, la probabilidad de que colapse a un estado básico, pues es el cuadrado del módulo, ¿no? Del coeficiente que tenga. En este caso, todos tienen el mismo coeficiente, todos van a tener el mismo módulo y por ende la misma probabilidad, que va a ser 1 entre n, ¿ok? Y esto, hablando muy poco técnicamente, para lo que sirven este tipo de superposiciones es que nos van a permitir hacer operaciones en todos los espacios, bueno, en todos los estados básicos, simultáneamente, de golpe, ¿no? No tienes que hacer n operaciones, sino que puedes hacer una y como que se propaga a todos los estados, ¿ok? Eso es lo importante de las superposiciones. Y ahora vamos a empezar a hablar de la noción de oráculo, ¿ok? Un oráculo simplemente es algo que, de una función, que vaya en este caso de 0 a n al 2, o al 0,1 si lo quieren ver así, tú vas a construir una compuerta cuántica, una matriz, que actúe de cierta manera relacionado a la función que le das, ¿ok? Eso es únicamente todo lo que queremos decir por oráculo. Le das una función, te da una compuerta, ¿ok? Y en particular la función que le vamos a dar es la delta, ¿no? En este caso, delta m de x, ¿no? Que va a ser únicamente 1 cuando coincida x y m y 0 en todos los demás casos. Y a partir de esta, pues construimos nuestra compuerta cuántica, a la cual le vamos a llamar UDM, que va a actuar sobre todos los estados básicos de una manera bastante agradable, ¿no? Nos va a mantener su fase, es decir, su signo, todo igual, excepto si x coincide con m, nos pone un signo menos ahí, ¿ok? Eso es todo lo que hace. Y en particular, lo podemos definir de esta manera, donde esto es el producto tensorial, pero creo que es muchísimo más fácil visualizarlo así. En particular, si queremos analizar qué hace como bit a bit o en los estados básicos, esto es bastante sencillo, nada más utilizas distributividad, esto es un producto interno, en particular son ortogonales los estados básicos, esto se vuelve nuevamente la delta, y obtenemos que si un estado básico es distinto de m, lo deja igual, y le cambia el signo si es igual a m, ¿ok? Y nada más aquí, como si queremos vernos un poco lujosos, lo podemos poner así, ¿no? Para evitar por casos. Y lo importante es que para una superposición, tú le das un estado de qubits aleatorio, o bueno, el que sea realmente. Lo único que va a hacer es, todos los sumandos te los deja iguales, excepto el que tenga la m, ¿ok? No hace otra cosa. Ahorita voy a explicar un poquito cómo se ve esto geométricamente, no se preocupen. Y hacemos algo muy parecido para una superposición uniforme. A esto en particular, además de oráculo, le llaman difusor, que es ahí por una cuestión geométrica que vamos a ver un poquito después. Y hace algo muy parecido, ¿ok? Tiene una construcción casi idéntica a la UM que teníamos antes, solo que me parece que con un signo
al revés. Aquí la identidad va con menos, aquí es positiva, y este menos 2 mm, aquí va con signo positivo, ¿no? En particular, hacemos exactamente la misma que hicimos aquí para calcular qué hace con los estados básicos, y podemos notar que a cualquier estado básico X que le metas, lo único que lo hace es, le pone un signo menos y básicamente una superposición, ¿ok? Y la idea aquí muy simple, o si tuviera que decirlo así como de golpe, lo que hace realmente esta compuerta es, a la media de todos los estados, le resta justamente la amplitud en X. Que, déjenme, me adelanto un poquito, simplemente va a ser una rotación, ¿ok? Y ahora sí es cuando podemos empezar a hablar del algoritmo de Rover. Simplemente inicias, creas una superposición uniforme y repites los siguientes pasos aproximadamente pi sobre 4 raíz de n veces. Aquí esta es un poquito el detalle, él hizo los cálculos para ver cuál era la solución más óptima sin hacer tantos pasos, y pues este es el resultado. Si quieren pensarlo, nada más repítanlo raíz de n veces, ¿ok? Porque pi entre 4 es menor que 1. Entonces, lo que haces es, aplicas el oráculo, y luego al resultado que obtengas del oráculo, le aplicas el difusor. Y repites. Y después, el estado que obtengas al final, lo mides. Y resulta que esto va a coincidir con M, que es el estado que estamos buscando, la cajita, con una muy alta probabilidad. Y aquí justamente pongo un asterisco porque a lo mejor si alguien me pregunta, hablo de qué me refiero con esto. Y ahora sí, ¿cómo se ve? Una interpretación ahí geométrica bastante sencilla. Al iniciar, no tenemos idea de dónde está nuestra caja con marca, nuestro elemento marcado. Y lo que hace Rover es, lo podemos pensar como si fuera algo que hace únicamente o que trabaja únicamente en 2D. Y va a trabajar en un plano que va a ser definido justamente por nuestro elemento marcado y la superposición uniforme de todos los demás elementos, ¿no? Es decir, si tenemos 8 cajas, de alguna manera separas en las 7 que no tienen la marca y la que tiene la marca, ¿ok? Y ahora vas a trabajar con la superposición uniforme inicial, que justamente va a ser una combinación lineal de los elementos que no tienen marca y el que tiene marca. Y lo único que quieres hacer es esta superposición inicial, quieres hacer que coincida lo más que puedas con tu vector M. Y lo que vamos a hacer es mediante rotaciones. Primero vamos a tener UM, que justamente lo que va a hacer es la superposición que no tiene la marca, la va a voltear, la reflexiona, y justamente la U es el difusor, lo único que hace es reflejar el resultado que obtenemos acá. Y eso se ve bastante sencillo. Aquí tenemos el vector básico que denota nuestro elemento que estamos marcado, y S' a todos los demás. Entonces, S está en un plano 2D entre ellos, ¿no? Es una combinación lineal de ellos. Inicias, haces tu superposición S. UM únicamente refleja este vector. Y después, U es el difusor, hace otra reflexión que te agrega un ángulo de 2θ. Entonces, empiezas, si se dan cuenta, en un ángulo de θ acá y terminas en un ángulo de 2θ acá. Y hace tan. Y si se dan cuenta, al final lo que uno debería esperar es que si lo haces cierta cantidad de veces, vas a quedar muy pegado de este M, ¿ok? Esto es todo lo que hace Rover. Y ahora sí, un ejemplo, porque sé que no es difícil de visualizar. Tenemos los 4 estados básicos. Pensemos que estamos hablando de 2 qubits, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 2 qubits, hablamos como de cadenas, aquí combinaciones lineales de estos. 0, 1.
Básicamente todas las cadenas de 2 bits, esos son los que van a identificar a nuestros elementos básicos. Y aquí nada más para recordar, esto no son otras cosas más que los siguientes vectores. El vector básico 1, 0, 0, el 0, 1, 0, 0, cero, 0, 1, 0, y pues el vector básico que nos falta, ¿no? Que es casi todos ceros excepto el último. ¿Ok? Entonces, supongamos que la marca que nosotros estamos buscando, el elemento destacado, va a ser el 11. Supongamos. De hecho, puse el caso del 11 porque en el algoritmo inicial ese sería el peor caso, ¿no? En particular. Bueno, en el clásico. Tu superposición inicial es justamente la compuerta de Hadamard de 2 qubits aplicada al estado 0, 0. Y eso no es otra cosa más que una suma de todos los estados básicos con la misma componente, que en este caso va a ser un medio. ¿Ok? Si se dan cuenta, la probabilidad aquí total de medir cada uno de los estados básicos, pues, ¿cuál creen que vaya a ser? ¿Alguien quiere intentar adivinar? ¿Rob? Pues únicamente el cuadrado, ¿no? De este coeficiente, un cuarto. Que justamente coincide con que son 4 elementos, cada uno tiene un cuarto de probabilidad de ser medido. Entonces, después aplicamos el oráculo. El oráculo lo único que hace es invierte la fase de 11, invierte el signo. Que si se dan cuenta, básicamente deja todos iguales, excepto el que tenga el 11. Y después el difusor justamente invierte la amplitud respecto a nuestra media, que en este caso va a ser un cuarto. ¿Y eso cómo se va a ver? De la siguiente forma. La amplitud, es decir, los coeficientes de cada uno de los estados no marcados, va a ser 2 veces la media de cada uno de estos va a ser justamente un cuarto, la media de la probabilidad, menos un medio, que justamente es la amplitud que va a tener este 11, ¿no? Aquí, de hecho es este un medio. Y cuando checamos eso para todos los estados no marcados, esto simplemente es 0, ¿no? 2 por un cuarto, un medio, menos un medio, 0. Y cuando lo hacemos para el estado no marcado, para el estado marcado, este signo menos nos va a ayudar a que esto no se cancele y simplemente nos da un 1, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que realmente lo que hace este difusor al final, US de UM de este S mayúscula, es decir, el resultado final, lo que hace es nos aniquila todos los términos excepto al 11, que es justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Es la caja con la palomita. Y fin, acabaste. Eso es todo lo que hace Robert. En el caso de 2 no se visualiza mucho la ventaja, pero si se dan cuenta nada más estamos haciendo 1, 2 y 3 operaciones, ¿no? Que es lo mismo que si hubiéramos hecho una búsqueda de 3 en el caso de 2. Cuando empiezas a subir cuántos bits estás hablando, esto te ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque te va a bajar justamente la complejidad. Aquí voy a hablar un poquito de esto. De ON, que recordemos tienes que hacer n medio veces en promedio una búsqueda, a O raíz de n. ¿Por qué? Porque el algoritmo en este caso solo es una iteración de 2 compuertas en esta cantidad de veces, ¿no? Pi cuartos raíz de n veces. Recordemos que ese es como parte del procedimiento que hizo Robert ahí. Y justamente lo que nos está diciendo acá es que el algoritmo de Robert es de complejidad O raíz de n, con la solución clásica que es de complejidad ON, ¿no? Entonces, cuando crece mucho n, pues raíz de n no lo hace tanto, ¿cierto? Esa es la idea básica. Y justamente lo que evidencia el algoritmo de Robert es que resulta que hay algoritmos cuánticos que son más eficientes a la larga que sus contrapartes clásicas, ¿no? Inclusive las mejores. Porque aquí algo que vale la pena destacar es que el algoritmo de solución clásica es el mejor algoritmo que puedes tener para una búsqueda no estructurada.
Y aquí puse nuevamente el paréntesis, si alguien gusta preguntar, en su parte de preguntas, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Le puedes poner a la diapositiva del que estaba como es esa? ¿Está? Ajá. Ahí dijiste que el M es como tu objetivo. Sí, el M es nuestro objetivo, nuestra marca. Y no sé si comentaste que podía, después de varios pasos, se podía alcanzar o quedar muy cerca. Se queda muy cerca, justamente. La idea es, tú empiezas a un ángulo teta, Ajá. y justamente, si se dan cuenta, lo que termina haciendo es, el algoritmo te dobla básicamente ese ángulo, o te va incrementando ese ángulo. Entonces, cada vez, en cada paso vas terminando más cerca de M, que justamente es lo que queremos, ¿no? Porque queremos saber cuál es M, cuál es el vector. O sea, se queda cerca, pero digamos en los pasos previos a encontrar la solución. Sí, se queda cerca. De hecho, justamente, en cierto detalle, eso es lo que oculto aquí con este asterisco. No siempre te da el resultado, porque recordemos que la cuántica es algo probabilístico, ¿no? Entonces, lo único que puedes hacer es asegurar que con muy alta probabilidad le vas a dar a la marca. Nunca alcanzas este eje y por ende nunca das 100% con el resultado, pero sí puedes asegurar que quedas tan cerca que básicamente la cantidad de errores va a ser nula. O que vas a estar tan cerca como uno quiera. Ok, bueno, eso responde a otra pregunta que iba a hacer, pero ya. Gracias. Ok, gracias. Eliseo quiere preguntar. Te va acercando. Ajá, exactamente. Sí. Sí, digamos que empezamos con una cosita así, una onda, y cada una de las crestas representa el 0, 0, 0, 1, 10 y 11, ¿no? Ajá, ok. Déjenme borrar entonces. Si no, lo intento con el rojo. El rojo generalmente se ve bien. Ok, bien. Entonces, en el siguiente paso de Robert, Ok. Bueno, yo pensaba hacer 2 pasitos para que se fuera viendo un poquito más obvio. Y digamos que el marcado es justamente este 11, ¿no? Como en el caso. Entonces, justamente te van matando como estas crestas, un poquito. Ahora es este 11. Y lo vuelves a iterar. Y ahora las crestas van haciéndose cada vez más pequeñas en cada paso. Entonces, si bien nunca puedes como que terminar de aniquilar todo esto que tienes atrás, el de la marca cada vez va destacando más en cada paso. Y es más eficiente cuando lo haces pi sobre 4 raíz de n, ahí por cierto argumento que hizo Robert en su artículo. ¿Más preguntas? Si no tienen más preguntas, me gustaría nada más mostrar las referencias por si alguien justamente tiene aquí alguna curiosidad o quiere checar algo. También me gustaría que agregar, no la agregué porque se me pasó, pero si no saben nada de cómputo cuántico, creo que también el Nielsen y Chuang es un poquito pesado, entonces también está el libro de Bernhardt,
siempre le cambio el nombre, por alguna razón. Creo que se escribe así. Y se llama... Y aquí es justamente donde siempre me equivoco. Generalmente pienso, no sé por qué mi cerebro siempre se queda trabado en que es Quantum Computing for Dummies, pero realmente es for everyone, ese es el título real. Sí, porque el chuang es a veces un poquito pesado. Entonces, estas son las referencias. Bueno, muchas gracias. Creo que no sé si tengan ¿Alguien alguna más? pregunta. Sí. En la computación actual, tristemente no, porque sí necesitas que todas estas cosas, todos estos pasos y multiplicaciones matriciales sean eficientes, o sean más eficientes que tan solo consultar, ¿no? Que justamente sean solo un paso, ¿no? Lo cual la multiplicación matricial me parece que es de n log a n, algo así, y es más complicado que hacer una consulta. Entonces, si intentas hacer esto si no tienes una computadora cuántica, pierdes. Necesitas que la matriz o que estas compuertas sean como el de complejidad 1, valgan como un paso. ¿Cuál? Ok. Sí, es más de 1. Eso es lo que importa. No es constante. Ok. Gracias. De nada. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento a José Alberto Guzmán Vega por la presentación de la charla El algoritmo de Grover, encontrando una aguja en un pajar cuántico, como parte del ciclo de conferencias en cómputo cuántico. Firma el director, doctor Miguel Neri Rosas. Muchas gracias, Rob.